último día de esta primera edición del Festival de Cine Flamenco y Etnográfico y en estas charlas coloquios que han tenido lugar aquí en la sede de la Bodega González Vía, a los que agradezco siempre su hospitalidad, con un vinito que creo que nos van a servir dentro de nada y charlando con profesionales del sector para que, bueno, nos cuenten su opinión, nos alumbren, nos enseñen o simplemente compartir un poco la situación y bueno, en qué momento estamos. Y hoy nos acompaña pues una persona que yo creo que tiene mucho que contar porque tiene una trayectoria ya larga y una gran experiencia, muchos premios que acompañan su trayectoria. Es el productor José Antonio Ergueta, productor y director. Y desde aquí pues le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo su presencia aquí en el festival, en el primer Festival de Cine Flamenco y Etnográfico de Jerez. Y bueno, la primera pregunta, que es casi de cajón porque ha sido como todo lo que nos ha ido acompañando estos días y tanto Benito Zambrano como Olmez Figueredo, todo el mundo ha opinado al respecto. Yo te quería preguntar, José Antonio, en tu opinión, ¿en qué momento se encuentra el sector audiovisual andaluz, en tu opinión? ¿En qué momento exacto estamos ahora y cómo nos ha afectado la pandemia, claro? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Es un placer estar en el festival, en que sea la primera edición, que siempre es muy valiente. Y a estar en Jerez ni te cuento, siempre es un placer venir, la verdad que sí. Y siempre es un descubrimiento, mira, yo creo que en la novela de Charles Dickens decían aquello, empezaba con aquello del mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, ¿no? El cine y el cine en Andalucía y el cine andaluz, si tal cosa existe, como todo en Andalucía, forma parte de un milagro, ¿no? El cine tiene un problema mayor que a lo mejor que el flamenco, y es que en sí mismo es muy caro, ¿no? Y tiene un modo de representación cara que ha costado romper, ¿no? O sea, que Benito y otros autores han ido, digamos, materializando como si fueran catedrales. Pero ahora las catedrales hay que conservarlas, hay que hacer otras, hay que tener una escuela taller que forme profesionales que no se nos vayan. Es decir, no es lo mismo, pero hay problemas muy parecidos en cualquiera de las artes, ¿no? Y el orgullo de tener una catedral maravillosa en todas las capitales andaluzas, Jerez incluido, y este patrimonio que tenemos significa una responsabilidad y también una mirada para adelante, ¿no? Entonces yo creo que el cine andaluz ha demostrado, como casi todo en Andalucía, que con menos recursos que otras regiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que la gente del cine ha demostrado que con menos recursos se podían hacer milagros y grandes obras, y no solo las que han llamado la atención, sino un tejido, que eso es lo más asombroso siempre, porque pasa desapercibido, pero es lo que de verdad al final permite crecer. Pero también en eso cometemos el mismo error que en todas las demás cosas en Andalucía, que parece que todo se hace así, que con talento ya está. Por generación espontánea. Claro, que es una cuestión. Porque somos estupendos, salen las cosas, ¿no? Y somos estupendos, pero hay que ponerse y hay que conseguir también la parte institucional, pero no es solo lo institucional, o sea, hay que ser muy prácticos. Y bueno, la gente del cine tiende a ser práctica porque el cine requiere de mucho juego de cintura, requiere de combinar muchas cosas y lo estamos haciendo, pero hace falta más, porque los resultados son extraordinarios y entonces lo que le decimos a todos los responsables políticos, televisiones, etcétera, es si con estos mimbres hemos conseguido todo esto, imagínate lo que sería una verdadera industria sacando... Una buena planificación, una buena estrategia, ¿no? Con un poquito más. No digo ya que eso habría que aspirar también, sino con un poco más de estrategia, con un poco más de plazos para conseguir cosas, con dinero puesto en serio, no siempre pensando que es en lo que caemos todas las artes, esta especie al final de mendicidad, que luego es la que se nos vuelve en contra porque nos critican, de recibir, cuando en fin, de ese tema no hay ni conversación, pero sino con una verdadera estructura de decir, vamos a conseguir un objetivo y vamos a tener mucha gente trabajando mucho tiempo y vender nuestras historias, ¿no? Y luego una cosa muy importante, vamos a contarnos nosotros a nosotros mismos, que es la otra cosa, o sea, que está muy bien que haya venido y que venga y que siga viniendo gente de fuera, ¿no? Pero... Vamos a mirarnos nosotros, ¿no? Claro. Eso cambiará mucho
incluso en generaciones futuras, cómo serán esos andaluces, ¿no? ¿Será gente que ya no piense tanto en que otro nos cuenta mejor? ¿Será gente que se mire de igual a igual con otros, que a nosotros nos cabe siempre este pequeño acomplejamiento? Quizás si nos contamos, en vez de que venga un japonés a descubrirnos qué maravillosa es la arquitectura, y tú dices, pero es que no te habías dado cuenta tú. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta, pero ahora hay que ponerlo, hay que vestirlo, digamos, ¿no? Sí, quizás nos hemos dado cuenta, pero todavía no nos lo creemos. Yo creo que eso sí que es verdad que pasa en todas las artes. Necesitamos como la mirada de fuera que nos refuerce, ¿no? Sí. Para creernos aún más que podemos hacerlo, ¿no? Y en ese sentido me interesa mucho una cosa que has dicho, que es que es verdad que hay grandes hitos en la producción audiovisual andaluza, que son los que suenan fuera, los que tienen mucho reconocimiento, pero es verdad que en la base, y yo creo que en esta semana lo estamos viendo aquí, hay toda una producción de documentales, de poner en valor historias de aquí y todo eso. En ese sentido me interesa mucho tu opinión, porque tú eres una persona que te fuiste fuera y que después de estar estudiando en Madrid, de viajar un poco por el mundo, de trabajar en proyectos europeos, estar en Brasil, volviste y de repente decidiste quedarte aquí, producir, crear una empresa aquí, que ya también es un milagro, y mantenerla, que ya es doble milagro. O sea, ¿cómo fue esta peripecia? Cuéntanos un poquito. Pues mira, ahí sí voy a tomar un trago de vino. Muy maravilloso. Mira, yo no creí que fuera a hacer una empresa, porque y luego cuando monté una productora y nos asociamos en una primera asociación que hubo de gente de documental en Andalucía, se llamaba Docus Andalucía, y éramos como 20 o 30, la mayoría de Sevilla, pero había de Jerez, de Granada, etcétera, y veía mucha gente de entre 30 y 40 años montando empresas en un sector arriesgado, con unos equilibrios dificilísimos, a la vez con una valentía. Casi todos habíamos hecho algún tipo de máster o formación extra, aparte de la universidad o lo que fuera, en el contexto europeo. La verdad es que me asombró mucho y me pareció muy valiente. Yo en ese grupo incluso no era de los más veteranos, pero estaba en la franja superior, ¿no? Había gente más joven que se había tirado a la piscina. Yo creo que no sabemos contar lo interesante que es eso, porque aunque fracasen muchas de esas empresas, el solo hecho de que gente de esa edad sea capaz de organizarse, sentarse varios, poner un dinero, ir a la notaría, pero luego hacer frente a todos los trimestres de Hacienda, Seguridad Social, a los riesgos, a los bancos, a los contratos. Es decir, es una madurez que, siendo antipática, es esencial. Hay que simplificar eso, pero también hay que ser capaz de lidiar eso. Y en un sector creativo, esto, lo tengo que decir ahora porque me lo has preguntado y es verdad, eso me pareció muy valioso. Yo era un raro, porque había ido de autor y hubiera firmado ser autor toda la vida. Pero luego, como todos o casi todos los que somos productores, lo has sido porque no has encontrado tu productor. Y te ves tú negociando. Entonces, al final, tú te produces tu película y en un momento determinado yo empecé a darme cuenta de que era muy interesante abrir ese sitio entre la libertad total de la creación, fuera mía o de otros, y el mundo real, o sea, la televisión, las estructuras, el mercado a donde esto puede ir. Y que ese trabajo creativamente era inmenso, porque significaba no ya buscarle hacer una cosa e intentar colocarla, sino intentar crear esos espacios que a veces significa, bueno, por supuesto, mucho juego de cintura o convencer a gente, prueba-error, pero también significa que se convierte en realidad esa autopista, ¿no? Que a lo mejor hay 2 carriles y tú consigues ir abriendo otro porque al principio no lo ven, tú lo estás viendo. Es decir, me imagino que en otras artes también sucede, pero en lo que ha sido mi experiencia es un trabajo ingrato, porque los de la tele te consideran un friki y los creativos te consideran un vendido. Porque estás en medio y claro, tú tienes que hablar de dinero o de público, pero es mucho más creativo según cada cual y cómo se lo tome. Yo lo he tomado por el lado creativo y además como productor me implico y he disfrutado mucho, pero es ingrato y debería dar mucho más rendimiento de lo que da y todos son dificultades. Pero quiero decirte, pero lo he visto en mí, lo he vivido y lo he visto en otros y me parece muy ambicioso y muy valorable, y quizás se ha contado poco.
se cuenta poco. Bueno, a lo mejor no hay necesidad de contarlo, pero es una cosa importante que ha ocupado los últimos 20 años en Andalucía y ha cambiado mucho. Y ahora ya no hay ese grupo de empresas, nos asociamos 20 y tantos muy independientes, algunos tenían equipos y hacían programas de televisión, otros no teníamos y era el modelo de productor creativo que levanta un proyecto, busca todos los recursos, o sea que lo que tú tienes es una agenda y una capacidad y eso se ha ido ampliando y hoy por hoy hay muchos más tipos y más niveles, pero ya empieza a haber un tejido interesante y eso permite cosas. Claro, y en ese tejido me imagino que también habrá cambiado el concepto o la mirada hacia la figura del productor. Ahora cualquier artista querrá un productor como tú en su vida, claro, es decir, encontrar un productor que luche por un proyecto artístico, que no, eso es el sueño ahora mismo yo creo que de cualquier artista. Antes te verían como un traidor, pero ahora te verán como Dios ha venido a verme, ¿no? Hombre, cada cual me verá de una manera. Como quiera. No, a mí manera. o a quien, quiero decir, afortunadamente, claro, hay muchos productores, ya esa figura es casi normal, que siempre lo fue, pero digamos, empieza a ser conocida en el sentido de alguien capaz de lidiar en eso. Y hay de todo tipo y cada experiencia es única, ¿no? O sea que también, y en cualquier caso, como es como un matrimonio, también es un desgaste muy grande, ¿no? O sea que es difícil, incluso se puede superar el divorcio y volver a intentarlo, etcétera, ¿no? Pero es difícil. En todo caso, yo creo que la capacidad de generar, o sea, si estamos hablando, tú me estás preguntando un poco por industria, la capacidad de generar industria depende de que haya productores y de que haya más cosas, ¿no? Como te decía, más profesiones, que no se vayan, que haya cierta continuidad. Entonces, efectivamente, en documentales se ha hecho muchísimo. Hubo un momento en que se hicieron TV movies, los telefilmes, que aun siendo algo más light, daba trabajo a mucha gente y era una cantera de directores, porque era un paso previo para dirigir un largo. Y si eso se ha perdido y es una pena, porque ahora vemos después de comer los franceses y alemanes. Y no vemos los andaluces. Y no vemos los andaluces. Claro. Que varias veces propusimos entre varias autonomías generar paquetes para las teles. O sea, todo está inventado. Lo que pasa es que siempre miramos en corto y nos parece que el dinero está como perdido y es al revés, porque más que ese consumo audiovisual... Claro, no mirar la rentabilidad inmediata, sino ver un poco la estrategia y esa inversión a largo plazo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Luego, una cosa que me llama la atención cuando repaso los documentales o muchos de los trabajos que tú has producido es la diversidad de temas que has tocado y todos temas has rescatado muy relacionados documentales con el patrimonio andaluz, miradas hacia determinados sitios que también estaban un poco como olvidados o poco puestos en valor. ¿Cómo has seleccionado esto? ¿Te han llegado? ¿Cómo? Pues mira, es una mezcla porque yo, fíjate, volví a Andalucía cuando estando en una de las veces que vine a estar unos meses, hice un pequeño trabajo, me propusieron un profesor de la Universidad de Málaga un trabajo sobre Adolf Schulten, que había investigado Tartesos y los yacimientos fenicios en el litoral, sobre todo de Málaga Oriental y en general de toda Andalucía. La mayor parte de ellos aquí en el entorno de Jerez, hay unos cuantos, son de impacto mundial, y yo los conocía, pero es uno de esos temas que estaba perdido. Esa propuesta que fue la que me hizo venir a Málaga, contactar con arqueólogos, acabar haciendo ese proyecto una empresa, porque me asocié con arqueólogos, me llevó en ese momento de mi vida, a pesar de que yo venía de hacer videocreación muy libre, me pareció tan interesante la posibilidad de crear una dinámica divulgativa, audiovisual, que no me hubiera importado si hubieran salido más trabajos museísticos o incluso escolares, de didáctica. Y los peleamos, o sea que luché un poco por ese filón. Al poco empezaron a madurar los proyectos más de tipo documental. Y ese tema, por ejemplo, me ha estado acompañando siempre, el de la arqueología y el de la arqueología fenicia y tartésica. Y hicimos 2 documentales con un director jerezano, Antonio Lobo, uno sobre Schulten precisamente, porque años después... En esta elección de los proyectos hay mucho de azar y de repente un día estás preparando una cosa y te viene alguien y resuena porque algo habías pensado y tiene esa idea. Y en realidad, ya te digo, estaba en el origen casi de mi regreso a Málaga, el que las piedras o el pasado. Pero aquí en lo personal te diré que en realidad la fascinación no es solo con la historia, que la tengo, y
y como digo, a veces pues viene un director norteamericano con una historia sobre Maimónides y Averroes y la convertimos y otra vez son historias otro de los Reyes Magos, pero acabamos rodando cosas de la tradición con un director francés, sino que a veces en mi origen, digamos, está el pensar que el cine tiene una cosa mágica que de las artes es la que más permitiría que conviven, como el tiempo como que se rompe y conviven varios tiempos a la vez. Es decir, que yo muchas veces paseo por Málaga sobre todo y ves escenas de la guerra civil o de los fenicios, las puedo sentir en un sitio que sepa que había algo, ¿no? Y no es que las vea, que suena, sino que te das cuenta de que el tiempo son como capas de la ciudad, que la arqueología las representa, pero que podrían no ser tan lineales, podrían convivir, ¿no? O sea, estas cosas cuánticas sí. Más allá de lo espiritual o lo cuántico, diría, el cine tiene esa magia de que en realidad el tiempo está suspendido, ¿no? Y por eso hay algo, aunque hagas un documental de televisión, o pueda ser más de autor o otra, hay algo en esa capacidad de contar distintas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y de contarlas con cierta naturalidad. Y eso me fascina. O mirarlas de otra manera, ¿no? Porque las miras desde ahora y entonces tu visión quizás puede aportar otras cosas. Y eso me lleva a preguntarte por tu último trabajo, el que has hecho, te has metido con el tema de la guerra civil en Málaga. Sí. Y ya has hecho un poco tu trabajo de dirección. O sea, ese era un proyecto que tú tenías atrás, que te ha venido por esa idea de la arqueología, de mirar tu ciudad o de imaginarte. ¿Por qué decidiste abordar ese tema y qué te llevó a pasar de producción? De repente dices, ahora voy a hacer yo el documental o el trabajo de ficción que quiero. Pues mira, la guerra civil me persigue de alguna manera. Por un lado te diría, habrá algo ahí grabado, mis dos abuelos estuvieron, pero más allá de la relación directa hay algo misterioso. El primer trabajo que hice casi documental, todavía entre videocreación y documental, ya fue una mirada a los niños de la guerra, al exilio de los niños a la Unión Soviética, que lo hice en el año 91 y conseguí una ayuda europea. Por eso luego muchos amigos me dijeron, no, si tú ya eras productor, porque conseguías cosas insólitas cuando todavía eso era rarísimo, ¿no? En el 91 una ayuda europea te harían la ola, claro. Pues metí un proyecto porque entonces venían los barcos de migrantes albaneses llenos de gente y vi una relación entre esos barcos llenos de gente y los barcos que salían llenos de exiliados. Fíjate si era contemporáneo, si era este tema. Y ya entonces me buceé tanto en el tema de los niños de la guerra que me fascinan los archivos y acabé ayudando a uno de UGT que era el encargado de ayudar a los emigrantes españoles que volvían después de haber vivido en la Unión Soviética cuando se desmoronó con el final con la perestroika, ¿no? Entonces de repente manejé toda esa información y ese tema, que luego salieron algunos documentales en condiciones, me poseyó. Y luego, años después, apareció en Málaga un submarino hundido frente a la bahía, que era una cosa alucinante. La que era mi pareja entonces soñó con eso una noche, yo vivía enfrente, en fin. Es que también un submarino enfrente de repente. Sí, un submarino hundido, que te ha apañado toda la vida y ahí a 5 kilómetros hay un submarino entero, pero es que además detrás del submarino había una historia acojonante. Yo ese proyecto deduje que había ya gente haciendo el documental y así fue, pero al final me provocaron a meterme en un proyecto, nos metimos, el proyecto casi naufraga varias veces también. Al final acabé dirigiéndolo yo, que no era lo previsto, y otra vez me empaché de guerra y ahí descubrí más cosas, ¿no? Porque sí que disfruto investigando. Sí. Y ahí descubrí estos extranjeros que estuvieron por Málaga. Y el episodio de Málaga es un episodio aparentemente menor, que luego no lo es, pero sobre todo tiene la cosa, como nos pasa en estas ciudades más costeras, más internacionales, que viene mucha gente de fuera y quedaron muy impresionados y algunos de ellos escribieron sobre la marcha, otros publicaron, como Gamel Wolsey publicó enseguida su libro que luego Banderas dijo que iba a trasladar al cine, pero también Arthur Koestler. Es decir, hubo gente importante que vivió circunstancias muy especiales. Y el hecho de que coincidieran todos esos libros y algunos hablaran del otro y el otro, había varias historias trianguladas que ya de por sí eran cinematográficas. Y esto fue en el año 2006, que como acabé tan saturado de guerra,
ese tema pensé que quería hacerlo, pero me di un tiempo, ¿no? Le dijiste, lo voy a dejar en reposo un poquito y ver. Y a ese tema sí me lo reservé para mí, porque sí que, o sea, que yo este tema sí lo tenía reservado porque quería hacer algo distinto, no solo por presupuesto, porque además tampoco me interesa vestir una ciudad ni 1000 personas de milicianos, sino crear un tono con ese relato que ellos, tengo como 20 testigos, lo que pasa es que al final hemos ido puliendo y ahora vamos por 12 y puede que quedemos menos, ¿no? Porque es saturante. Pero estas voces, casi todas de fuera, incluidas 2 españolas, y uno de ellos, por ejemplo, Mercedes Formica, una escritora extraordinaria, que era muy joven, falangista, pero con una voz fuera de serie, que hablan de esa situación tan complicada y de esa violencia, pero hablan de una manera muy distinta a la que se suele hablar cuando se habla en general de la guerra o de la memoria. Tan es así que rompe un poco todo, ¿no? Y eso fue, digamos, lo que más me llamó la atención para decir qué hacer con esto audiovisualmente sin renunciar a ese espíritu íntimo y literario que tiene, ¿no? Lo he ido teniendo en stand-by hasta que una vez que estaba en casa, además forzado a estar por una hepatitis que tuve, me obligué a leer cosas que no fueran de trabajo y al final me inventé otra. Y entonces ya vi claro cómo hacer esa historia, que es la que estoy ahora preparando. O sea, el corto Paraíso en Llamas ha sido un anticipo, mezclando ficción y documental. La película que preparamos desarrolla un poquito mejor y con más personajes. Pero es con esta línea documental también, o sea, mezclando como documental, ficción, ¿no? Sí. Sí, es algo que ahora todo el mundo se ha acostumbrado. Por un lado, los documentales lo usan mucho para tirar de más público y hay mucho dinero, mucha sofisticación. Por otro lado, hay autores que lo están usando, que siempre se había hecho, híbridos, pero que hay en grandes festivales han llegado a seleccionar, incluso premiar algunos trabajos así. A mí eso siempre, desde que me interesa el cine, me atraía esa combinación, porque pretender que lo que un documental dice es verdad es un poco temerario. O sea, la verdad es el espacio que le debe dar al espectador, al lector, para que tome sus conclusiones. Y llevarlo totalmente a la ficción es útil y práctico, pero me gusta que haya un sitio en medio. Y eso es lo que estoy queriendo experimentar con ese trabajo, que es el resto de mis producciones. Bueno, hemos tocado temas. A mí me gustaría volver, antes de darle la palabra al público, por si quiere hacer alguna pregunta, un poco otra vez a la industria, porque me parece que tu mirada ahí es muy interesante. Nos has dicho que es verdad que hacer una película es casi un milagro. Nos has dicho que sigue siendo todavía desde Andalucía casi, ya no te digo milagro, doble milagro, y la fuerza de la creatividad que tiene Andalucía, y cómo eso a veces, no sé si te he entendido bien, pero cómo a veces eso incluso nos juega en contra compitiendo con otros, ¿no? Porque parece que dices, pues si lo sabéis hacer con tan poco, ¿no? O te marca ya como director o productor que sabe sacar proyectos con muy poco dinero o algo así. ¿Eso juega en contra en la industria nacional, internacional, o juega en contra con las instituciones? Jugaría en contra con las instituciones. A ver, piensa que por un lado, de lo que dices hay 2 o 3 cosas. Claro, a las instituciones, que son las que en primera instancia, digamos, incentivan poniendo ese dinero, si con 5 tú sacas lo que en otras comunidades vale 10 y encima llegas a candidaturas de Goya, pues bienvenido sea, ¿no? Se van a apuntar a ese rollo. Y si con 3 películas de autor consiguen X resultados, claro, yo también entiendo que las instituciones están a la baja y que la situación es complicada. Pero en vez de mirar simplemente este asunto de caja, falta siempre la mirada de largo, ¿no? Yo te voy a decir, ya que me has preguntado por los orígenes, que cuando yo volví a Andalucía y monté la empresa, mi primer propósito fue no pedir dinero público, porque ya había tenido ayudas de la Junta como autor, había tenido de todo, y había sufrido y había visto que era un petardo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también mi segundo propósito fue, vamos a contar historias andaluzas, pero que trasciendan Andalucía. O sea, que aunque esté Canal Sur, no sea solo para Canal Sur,
Por lo menos tiene que ser para el resto de España, pero idealmente para Europa o más. Porque si algo tenemos, precisamente es que casi todo lo nuestro es bastante universal, que quizás eso también es lo que nos relaja mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que enseguida vi que mis potenciales socios y también competidores en Andalucía, en España y sobre todo fuera, llevaban ya, antes de reunirnos, una bolsa de dinero público, una garantía de que sus proyectos iban a tener un respaldo de la región tal, de Francia, bueno, en fin, por ahí fuera ni te cuento. Entonces, claro, tú decías, no puedo ni no pedir dinero de respaldo de la Junta o del Ministerio, porque además es una especie de bendición. O sea, yo me reunía con un francés, primero me preguntaba, ¿y tu región? Claro. Y tú decías, si tu región no cree en ti... ¿Con qué respaldo vienes tú? ¿De dónde? O sea, ¿tú quién eres? Y segundo, la televisión. Tú decías, vale, yo quiero trascender la emisión regional autonómica, pero al final resulta que las autonómicas formaban una red, que entonces la Forta funcionaba, y fuera también hay en Francia pues unas redes. Es decir, que hay una estructura que viene de la idea de lo público, que es un poco también la filosofía de la Unión Europea para defenderse del imperio americano, por decirlo así, y además para crear un valor empresarial, cultural, audiovisual, etc. Entonces, haciendo frente a esas dos cosas, me tuve que poner las manos a la obra para pedir a la televisión autonómica que entrara en los proyectos como condición sine qua non, aunque mi objetivo estuviera más lejos, y lo hemos hecho, y de pedir dinero público. ¿Qué ocurre? Que eso se ha vuelto muy pesado, que ahora mismo hay menos dinero, y que lo público últimamente goza de muy mala prensa, lo cual también es ridículo, porque lo que no se puede es pensar que el mercado es libre, porque no lo es. No, y además que bueno, que para eso también pagamos impuestos, ¿no? Para que nos lo reviertan en el tema cultural, por lo menos yo lo tengo clarísimo. Para que lo reviertan en el tema cultural, dos, para compensar ese mercado adulterado, porque hay otros que vienen con unos privilegios que no te los cuentan, y tres, porque las ayudas en realidad, y esto es lo que nunca sabemos explicar bien, es un incentivo. Es decir, que si a mí para una película me dan el 15%, como la idea de las ayudas del principio era legalizar todo, obligarte a toda la empresa a estandarizarte. Es decir, a pagar hasta el último desgraciado, dar de alta todas las horas. Gente que te haría un acuerdo, decir, ay, yo hoy voy con esto y tú mañana vienes conmigo. No, darle de alta. Con lo cual, automáticamente el dinero que ya te han dado va a volver. Claro. Bueno, pero es que además lo multiplica. O sea, y además me homologa y acaba repartiendo en realidad trabajo. Es una inversión, claro, porque el retorno que tiene, el 15% ese, se genera puestos estímulo de trabajo. Exactamente. No es un estímulo, porque volvemos al principio. Si yo no cuento con ese pequeño estímulo que me permite ir a una tele, ir fuera, buscar socios, es decir, tú ya tienes tu región o tu provincia con un respaldo, porque si vas a contar una historia de Jerez, dices, pero en Jerez nadie cree en eso. Claro, un francés de Borgoña, pero no, claro, entonces dice, esto yo tiene que no ser me puedo, malo, porque no me puedo o tú eres malo, o aquello es mentira, hay gato algo, encerrado, sí, hay algo trampa. Entonces eso es lo que aquí no nos entra en la cabeza. Cuando vienen, a mí he entrado en proyectos extranjeros sobre Andalucía, lo que pasa es que claro, yo entro y también pongo condiciones y transformo. ¿Por qué? Porque venían con respaldo y daban por hecho que aquí íbamos a encontrar el mismo respaldo, y eso era el desafío, ¿no? Ya, ese desafío. Y por último, antes de pasar, ya paso la palabra, pero por supuesto no hay una varita mágica y no hay una solución mágica, pero ¿qué cosas crees tú que deberían hacer las instituciones o qué deberíamos hacer todos para mejorar la salud y poner en valor lo que se está haciendo en la industria audiovisual en Andalucía? ¿Cuál es nuestro siguiente reto? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Mira, yo, claro, trabajas en un nivel más sofisticado y en el macro te diría quitar trabas fiscales para que hubiera más incentivos y si quieres depender menos de lo público, dar más facilidades. Y en general diría que es dar más facilidades. Por supuesto que tiene que homologar un poco el dinero a este retorno. Es decir, si en el fondo la Junta está poniendo menos dinero del que se recibe de forma directa, ya es una estafa, en el sentido de que lo que está ganando dinero. Y lo que se pretende no es que lo pierda, pero sí que incentive y se multiplique. Y por otro lado te diría que, hombre, ya se ha hecho mucho en los últimos años de naturalizar y
y de difundir. Por ejemplo, Canal Sur, de 20 años que lleva produciendo documentales, puede hacer todos los ciclos del mundo. Los hay mejores, los hay peores, los habrá de distintos palos, pero tiene para hacer programación de flamenco ni te cuento. Cuando hemos producido muchos años con su respaldo, luego ni sabíamos el día que se estrenaba y era el día que se ponía, era un martes a la 1 de la mañana y luego encima te reprochaban que hubiera pocos espectadores, ¿no? O sea, que... Es decir, que algo que ya ha cambiado es que poco a poco se le dé valor a lo que hay, que ya está, y se difunda mejor. Y la segunda parte es pensar en términos serios en el coste de las cosas, que yo sé que está pasando en otros sectores, o sea, que también quejarse de eso si está pasando. No quejarse, hablarlo, ¿no? Es ser consciente un poco, ¿no?, de la fuerza que tiene el sector cultural y que eso no está puesto. Si ponen facilidades para que las marcas privadas entren, vean beneficios, se diversifica. No digo que ninguna solución es la perfecta, porque no existe y todo además se va moviendo. Es decir, el panorama de ahora mismo no es el mismo de hace 5 años ni será dentro de 5. Pero con lo que se ha tardado en ver, por ejemplo, lo de los patrocinios culturales, imagínate, y está todavía en volanda, ¿no? O sea, eso se empuja un poquito más y efectivamente todas las grandes empresas que son marcas asociadas a asuntos culturales, que se les den más ventajas, por ejemplo, ¿no? Y ellas también se formen no en quedarse en el evento local, en la pequeña actividad de barrio, la Semana Santa, el Carnaval, etcétera, que está muy bien, pero es decir, la verdadera cultura es cuando trascendamos eso. O sea, que somos divertidos, que nos lo pasamos bien, que atraemos gente bien. Ahora, digamos, la idea sería, ¿somos capaces de vender esto hacia afuera? Porque siempre que lo hacemos, casi siempre que lo hacemos sale bien, sí, pero lo hacemos poco y con poca gana, ¿no? O sea, mirar por encima un poco de lo inmediato, ¿no?, de lo que tenemos tan cercano. Bueno, yo seguiría, pero creo que debo abrir por si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando la sabiduría aquí de José Antonio, del productor. Muchas gracias. Todavía tenemos mucho rollo. No, bueno, yo creo que la sabiduría también te la da la experiencia, ¿no? Sí. Del trabajo y todas las veces que te has chocado, o sea que tampoco nadie ha nacido sabio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, a ver, todo es interesante y todo lo que venga será interesante. Lo que hay que saber es que, hombre, yo ahí te haría una lectura personal un poco crítica en el sentido de decir, periódicamente las cosas se contraen y se expanden. Además, yo he estudiado un poco la historia del cine y desde el origen ha habido una gran actividad de hacerse con el pool completo que antes se llamaban los cárteles, ¿no?, que controlan desde la producción hasta la exhibición. Y periódicamente se prohíben y cambian las políticas. Entonces las plataformas han entrado muy fuertes, yo creo que todavía están en una fase de asentarse y han trastornado todo el mercado, porque a cada país le han causado una gran diferencia entre lo que ya había. Yo me lo tomo a bien, o sea, que lo que venga de ahí lo descubriremos, pero también hay que ser conscientes que le hemos dado las grandes decisiones de lo que vemos a unos señores de fuera. Y eso no se habla mucho, quizás porque controlan mucho. Pero quiere decir que te sientas con Televisión Española y te preguntes si ya tienes una plataforma, quiere decir que la decisión realmente la está tomando uno de fuera, ¿no? Qué tipo de cine se hace y luego cómo se ve. Entonces, como ciudadano, yo propongo, y ciudadano crítico con las cosas en general, propondría una reflexión, que es decir, lo que han entrado es una colonización. Pues cuando vinieron aquí las empresas inglesas, el capital inglés, en el largo plazo es positivo, porque si es lo que había, lo que hay que hacer es negociar y sacar un provecho. O sea, pero hay que ser consciente que es un aterrizaje brutal que ha alterado todo. Además ha coincidido con un momento en que lo público está en debilidad, porque hay poco dinero público, porque además goza de mala prensa, no se ha gestionado bien, evidentemente, y a menudo se incurre en muchas torpezas, ¿no?, en vez de defender. Cada vez que lo público hace algo bien se nota, pero se cuenta mal. Te digo Televisión Española o Canal Sur, por ejemplo, ¿no?
hay muchas razones para defenderlo, pero al final acaba siendo siempre crítico y se le exige mucho. Y luego vienen unos privados cuyo capital ignoramos de dónde sale, porque así visto parece que pierden dinero, luego ahí hay algo detrás. Algo raro. Algo no clarificado, pero bueno, en todo caso es lo que hay ahora, en este momento, aquí y en todo el planeta. Entonces, con eso hay que aprender a trabajar o saber manejar. Hombre, yo creo que la cultura europea nos obliga a pensar que no podemos dejar que el mercado esté en manos de eso, porque son lo de siempre. Aunque ahora el capitalismo ya no sean las multinacionales que se hablaba en los años 70, americanas, pero son grandes corporaciones con unos capitales desconocidos que tienen capacidad de alterar todos los mercados de cine del planeta, porque han entrado muy fuertes. Claro que no solo una posibilidad, es que es real. Están haciendo documentales, les proponemos cosas y están ellas, utilizando también talento creativo. Claro, aquí. hombre, claro, ellas llegan para usar talento creativo. Ese es su objetivo también, trastornar todo, hacerse con todo. Pero también es verdad que se han hecho cosas que no se hacían, que estaban paralizadas. Por ejemplo, pues en series documentales se ha consolidado un camino en el que España era muy tímida y se habían hecho 4 cosas. En ficción, por supuesto, y se pueden hacer ficciones que se amortizan en otros sitios, o sea, que se están haciendo cosas que no han funcionado en España y de repente, o sea, claro, en la globalización es algo que no había existido y está muy bien, y está dando de comer a muchísima gente. La preocupación, digamos, la luz roja es decir, que no sean unos de fuera los que decidan todo, porque cuando ya hayamos cambiado todo el modelo o pase algo, igual como pasó aquí con el vino, igual es muy tarde, ¿no? Ya está fuera de tu control y toman decisiones del precio en otros sitios, ¿no? Incluso de lo que tienes que hacer o no hacer, ¿no? Y te digan, no, eso ya no se va a hacer. Y tú digas. Claro, o que intervengan en la mirada, ¿no? Es que es lo más preocupante, ¿no? O sea, que nos cuenten con otros derroteros que no sean. Eso está pasando, pero insisto, el problema no es que eso pase, porque aceptamos que es un libre mercado y además en cualquier caso es un estímulo. O sea que también eso fuerza al resto del mercado a moverse. Y también, efectivamente, ha movido al público que ahora ve más cosas y es más crítico con ciertas cosas. Otras se las estarán colando, pero ve más series documentales, por supuesto de ficción, ¿no? Y el confinamiento ha sido paradigmático, ¿no? De repente la gente se da cuenta de que tan importante como comer era eso, ¿no? En el valor que tiene. Sin comer no puedes vivir y sin eso sí, pero en nuestra vida urbana el disponer de narrativas en televisión, en tu pantalla, era esencial y vale mucho, no solo en términos económicos, ¿no? Sino en términos sociales. Sí, tú dices que quizás el riesgo sería que eso elimine todo lo que existe local, ¿no? Ese sería el riesgo. Que se le deje el todo monopolio, el espacio a ellos. Claro, oligopolio, básicamente. No es que sea el riesgo, es que eso viene pasando. Toda la política de la Unión Europea en audiovisual, que es la que han calcado las comunidades autónomas, era proteccionista para compensar. No va contra el cine americano, pero sí obliga a cualquier televisión que emita una sola película de cine americano a que gaste el 6%, el 5% si es privada y el 6% si es pública, de su presupuesto en producción independiente local. Esa ley europea que España copió persigue proteger frente al que sabemos que viene con herramientas privilegiadas. O sea, lo que hay que entender es que esto es una guerra comercial en la que alguien lo quiere todo. El problema no es que quieran estar, todos quieren estar, pero alguien tiene herramientas para tenerlo y todo. Juega en muchas ligas. Ya. Cuando salieron los famosos papeles estos secretos de este hombre que estaba encarcelado, Assange, pues en las conversaciones del embajador americano en Madrid con el gobierno español, el punto principal era el cine. Esto estaba publicado. Cuando se desvelaron esos papeles, no me acuerdo ahora, ya se nos ha olvidado el nombre del escándalo. Pero este señor se reunía y hablaba por teléfono con el gobierno para hablar de la protección a sus películas. Que en realidad quiere decir que ellos tienen... Que es legítimo. Claro. A ver, es legítimo. Lo que te está revelando es que tiene muy claro que es una política nacional y
Y eso es solo un botón de muestra. Desde que el cine demostró su poderío en los años 20, ha sido una guerra campal entre varios frentes, ¿no? Y entonces yo lo único que digo es, no podemos comportarnos con una ingenuidad total ante un escenario. Es decir, no pretendo que seamos un agente a ese nivel, pero eso es lo que hay. Las políticas no se hacen para ayudarnos a los del cine, sino porque si no se ayuda un poco, desaparecería todo el cine que no es ese. Y eso es lo que valora cultural y empresarialmente, atención, porque genera una dependencia económica. E insisto, siempre le decíamos a los consejeros y a los presidentes, le decíamos, tu hijo ve diariamente 4 horas de audiovisual, ¿no? Digo, no pretendo que esas 4 horas sean andaluzas ni españolas, que ojalá, un francés las pretendería. Digo, vale, no lo pretendo, pero algún tramo ahí habrá que... Porque si hablamos de lo que come, tú no dejarías que todos fueran hamburguesas y precocinados, ¿no? Porque además somos andaluces. Y si comes aceitunas, tú tendrías claro esas aceitunas de dónde vienen. Pues eso, digo. No pretendo que todo el menú sea de ello, pero piensa que nos va y que nos va mucho en ello. No solo de dinero, no solo de cultura, sino de creernos, porque es la visibilidad, y de dinero, porque al final te hipotecas, te compran. Y bueno, y porque también aporta una mirada sobre nuestra cultura y nuestra forma de consumir, vivir y todo. Claro. O sea, que eso también ha salido en los debates estos días, que al final estamos dando modelos de convivencia y de manera de vivir que no son los americanos, y también son interesantes ponerlos ahí, ¿no? Nosotros nos criamos con las series americanas de televisión que tenían en todas las casas 2 coches, 3 teléfonos, y algo nos habrá influido. Claro. Pero quiero decir que afortunadamente ahora las generaciones tienen esas series y hay otras de la vida cotidiana de aquí. Eso es vital. No es que sea todo o nada, pero dejarse colonizar en ese sentido es de una ingenuidad y de una torpeza. Y de verdad España, Andalucía, porque, o sea, es incuestionable. Lo que tenemos es precisamente porque en algún momento muchos tenían claro esa idea, ¿no? Pues tenemos que seguir siendo así de potente. Y el cine hoy por hoy es la ventana, el cine, el audiovisual es la gran ventana y es lo que queda. Cuando hemos hecho... Yo acabo de terminar un documental de otro tema que nada tiene que ver, pero tiene que ver, y tiene que ver incluso con el flamenco, que es Danza Invisible, un grupo pop rock, pero que también ha metido sonido. Y les dijimos, y alguien dijo en una conversación, no, muy bien, todo esto, tenéis no sé cuántos discos, aparte tienen discos de oro, platino y tal, y todas las grabaciones y tal, pero al final un documental cuenta más porque al fin, y hay varios libros, lo tienen libros, pero es que dice, pero va a ser un documental donde le llega a la gente más la imagen de lo que es la cosa. Pues sí, para bien o para mal. Eso. Bueno, porque primero eso permanece y se verá dentro de 10, 15 o 20 años, y luego porque tiene un poder transversal también, ¿no? Sí. Todo, ¿no? Que afecta a todo. Es que estaba pensando en el niño. Seguramente en la película, en la serie americana no verá a nadie comerse una aceituna, en la andaluza sí, claro. ¿no? O sea, utilizar el aceite, ¿no? De hecho, en casi todas las películas americanas, si te fijas, no comen. Dejan el plato, sirven un plato y se van. Pasa algo y se queda el plato en la comida. Es una cosa... Bueno, porque además queda narrativa, tiene su explicación, pero hay una cosa fabulosa, que es que renuncian a la comida. Y aquí por Dios, el respeto, servirse aceite en un plato, eso no se queda ahí, ¿no? Claro. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Sobre el aceite. Habría que proteger espacio de sitio. Es decir, yo viajo mucho por Latinoamérica por los cineastas. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un cine precioso, muy grande, que solo proyectan películas argentinas. Pero yo creo que para tener un espacio, porque a lo mejor películas, no sé, por ejemplo, de Santiago Segura, a lo mejor hace falta, porque ya tienen una promoción muy fuerte, pero no sé, películas una que a mí me gustó mucho, que es el año del descubrimiento de Lucas Casco, que es una película que apela a todos nosotros, a nuestra manera de ser y cómo los políticos nos manipulan. Y esa película, claro, seguro que en muchas ciudades de España no se ha visto.
como Madrid, Barcelona, Sevilla, algunas y tal. Entonces yo creo que falta un poco esos espacios de exhibición para que, bueno, si queremos ver cine, también sería mi pregunta, ¿cómo ves el futuro de las pantallas de cine? ¿No? Está todo cambiando. Pues mira, yo que sé, todo cambia y a la vez hay niveles para todo. O sea, lo que yo creo que lo que sí es inevitable es que las pantallas han dejado de ser el ingreso. Vamos, yo hace unos años tú preparabas un plan de financiación, estaba el DVD, se ha ido restringiendo. Eso es uno de los peligros de todo esto, que al simplificar tú ya dependes más de uno. Y uno de ellos ha perdido el de las pantallas porque ha bajado. O sea que ahora mismo ir a sala en general es pérdida, excepto para pocos, ¿no? Y esos pocos que se han gastado millones. Luego, todo esto que viene pasando por un lado porque ha habido unos cambios tecnológicos y sociales. También hay una estrategia, o sea, los americanos han ido apretando en muchos años para que las películas se jugaran a un fin de semana. Entonces ya las películas españolas salen a un fin de semana. Tú fíjate, ha estado gente trabajando 3, 4, 5 años y se lo juega en un fin de semana. Que puede pasar de todo, además. Eso es una cosa, es como si construye una catedral para una tarde y la mañana siguiente la desmonta. Digo, pero bueno, es que eso... Pero en ese lío nos han metido los que pueden permitirse ese lujo. Ahora, claro, la gente, yo creo que tiene razón y además que no van a dejar de haber pantallas porque habrá siempre esa comunión y afortunadamente hay muchos eventos como este y festivales donde películas como esa no solo se vean, sino que tengan debate. O sea que es como, pero lo mismo que hemos hablado de conciertos y la ópera hay muchas cosas que aunque haya bajado, porque en otro momento fue lo más, pero encuentra un sitio, el equilibrio, si lo encuentra, pero en general puede encontrarlo. De ahí a que, o sea, que entre que se pierda o que esté manipulado por uno, pero que pueda servir para otros canales Por eso también el peligro de la televisión o de las plataformas es homologarlo todo y que una peli pequeña o distinta que requiera una ayuda, digamos, un espacio. Ahora, por ejemplo, Televisión Española puso versión española en marcha y mira, ahora mismo lo tiene casi todas las noches, hay un modelo y ha generado un público fiel. O sea, hay cosas, o incluso el programa Imprescindible, que es una cosa que está funcionando muy bien, que debería ser una cosa de lo más natural. Debería haber como 5 o 6 cosas parecidas, porque es como, no, o sea, venderlo como lo único es lo que te sorprende un poco. Digo, en una tele pública de un país como España debería haber cada noche una cosa parecida. Pero bueno, el hecho es que cuando se cuidan las cosas, el público está. No es tan rentable a lo mejor como otras cosas, pero está. Y eso está comprobado. Canal Sur, nuestro reproche ha sido que teniendo una bodega extraordinaria de documentales, los pusiera mal. Ahora parece que está cambiando, pero llevamos años diciendo, incluso hubo una época en que hasta apoyaban los cortos, llegaron a coproducir cortos y luego dieron un premio y entonces en un momento determinado los ponían también así, digo, pero que las cosas si se cuidan, tú traerías un público joven que además no ve Canal Sur, pero si le haces un programa que además no es especialmente caro, pero hay que cuidarlo. Entonces es aplicable. Yo lo que sí soy crítico es con que todo al final esté en el mismo sitio, porque entonces sí hay... Pero bueno... mucho y es la poca profesionalidad de la crítica. Yo creo que hay un puente entre el cine, o sea, entre el cine y el espectador suele pasar por la crítica, porque igual, y si no las ves, yo leo muchas veces que dicen, pues una que la película grande, yo no la veo, que yo me la hago. Es una tontería, pero que eres muchos espectadores, ¿no? Porque fulanito ha hecho, y claro, yo pienso que lo que no debe hacer la crítica, a ningún crítico le haya gustado o no, es igual, ¿no? A mí no me vaya a gustar, no me vaya a gustar. Yo creo que la crítica tendría que ir por otro lado. Yo creo que es, por lo que yo veo, incluso los festivales, ¿no? O sea, yo voy a ver los festivales y otras cosas y cuando llega la rueda de prensa preguntan, y bueno, puede hacer bienvenido. Pero nadie pregunta en la rueda de prensa y en los pases solo hay aplauso o nada. Yeah. Yo haría una pregunta. En otra época había patadas, o sea, abucheos, o de repente
es una paradoja, habiendo las redes para expresarse, al final las redes han contagiado esa simplificación boba, ¿no? De poner casi todo lo que salga de cine español va a haber unos comentarios atroces, todos. Bueno, porque hay prejuicios, ¿no? Hay gente que ya tiene prejuicios. No, y hay una carnaza, es como ya ¿sabes? El chivo expiatorio, y entonces se le va a reprochar todo y tal. Y las redes no ayudan mucho a los debates en general, ¿no? Digamos. Empezaron ayudando y luego se ha metido en una deriva. Pero también, a ver, hay una ventaja y una desventaja. En los festivales, la prensa, te das cuenta, lees la lista y la mayoría, hoy por hoy, o la mitad, depende del festival, son de blogueros, ¿no? Claro, está muy bien que cualquiera monta su revista, por decirlo así. La consecuencia es esa, que al final acaban haciendo... Y la razón de ser de un bloguero, que era ser más auténtico, acaba también pervertida porque también quiere alcanzar popularidad. Bueno, pasa como con todo. Pero eso pasa en todos sitios, en todos los sectores. Te lo digo porque yo en el teatro hago de todo, ópera, flamenco, y en el flamenco está pasando exactamente igual. Hay un montón de blogs, de gente, y además yo creo también que le estamos dando un poder que no tienen a veces. Claro, yo creo que tiene una falta de formación, es decir, el otro día estamos hablando con Pedro Fernández, y hace años yo estuve haciendo un programa de un festival de entrevista y venía Hermano Olmi, es uno de los cineastas italianos, y vino Mercedes Álvarez, que es cineasta de Soria, y le hizo una entrevista, y él tenía que, su hija que tenía que llevar a otro sitio, y dijo, papá, nos tenemos que marchar, y dijo, hija, esta mujer me está haciendo de las mejores entrevistas que me han hecho en mi vida. Fíjate, Hermano Olmi, la que tenía casi 70 y pico de años. Yo me refiero que, ¿por qué? Porque ella, yo soy un amigo de Mercedes, y se tiró como 4 meses preparando la entrevista. Pero me refiero que me da rabia que la crítica que exige tanto al cineasta y ellos no se exigen nada, ni se forman ni se informan. Ya, eso sería, entraríamos en el debate de cómo está el periodismo. Pero hablar la crítica como si fuera unívoca, y ahí habrá de todo, ¿no? Claro, es que el sector del periodismo también está en una crisis tremenda, reinventándose, con mucho empleo precario, o sea, eso sería para hablar muchísimo, y yo creo que nos afecta a todos. Y luego nos afecta también cómo se considera la cultura. Es que al final al último becario que llega lo mandan a cultura porque parece que es la María, ¿no? Y entonces, en realidad, yo tengo amigos críticos formadísimos y están muy mal pagados y dicen, o sea, me pagan, cobro menos que la señora que viene a limpiar a mi casa. Sí, y luego, ¿y quién lee la entrevista de Mercedes Álvarez a Hermano Olmi? Quiero decir, si la mayor parte de la gente no sabe ya quién es Hermano Olmi, es decir, vamos por ahí. A mí me llama una chica del periódico de Málaga, no sé qué, y no ha tenido ni la decencia de mirar 5 minutos en internet. Digo, mira, yo no soy ningún celebrity. Pero claro, le están pagando, es una becaria. O sea, el propio periódico se degrada porque al final la información que da, porque ya basta con un titular y con 4 frases, ¿no? Pero en eso estamos contribuyendo todos, porque consumimos eso o intentamos no pagar. Entonces, claro, si tú puedes decir lo que quieras, pero si yo, y lo hacemos todos, si en vez de pagar 6, pues pago 4, pues al mes siguiente me dan una opción de pagar 3 o 2, pues detrás ya sabes lo que hay. Que al interesante fuera... Hombre, luego hay estrategias equivocadas. O sea, en España hubo unos años muy duros de pirateo porque hubo cierta cosa en la sombra, pero se abandonó y se legitimaba como natural que pudiera acceder, y ahora al revés, todos los periódicos cobran. Yo no acabo de entender por qué los periódicos no se ponen de acuerdo para que con un abono pudieras tener varios, y pretenden que tú te abones a todos. Pues yo que leería, estoy dejando de leer, porque lo que no puede ser es que pagues 5 cabeceras, cuando te han acostumbrado ellos a leer cosas sueltas, ¿no? Digo, ¿cuánto van a tardar? ¿A cuánto piensan estrellarse? Porque claramente se van a estrellar. En vez de agilizar, porque claro, hay un mecanismo de compensación, ¿no? Si además vas perdiendo el público que lee, porque yo lo que tú has dicho me quedaría al final con cuánto público va a haber para eso, si tú vas abandonando gente por el camino y favoreciendo la chorrada, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí podríamos seguir charlando porque vamos abriendo cada vez más ventanas de debate, pero creo que es hora de irnos a comer, son las 2, agradecerte muchísimo de verdad tus reflexiones y esta charla tan agradable.
espero que hayan servido, que tengan hemos alguna hilazón. Un montón de temas. Agradeceros a todos vuestra presencia y recordar que hoy finaliza el festival, pero que nos queda todavía una tarde potente. Tenemos en la sala compañía 9 Sevillas, vendrá parte del equipo y con ellos podremos debatir después de la película, y cerraremos con Pa' atrás ni pa' tomar impulso en el Villa Marta, que también tenemos aquí a todo el equipo, las actrices, los productores y tal, y debatiremos con ellos al final de la proyección. Así que tomar un poquito de fuerza, un poco de paseíto, descanso y a continuar. Gracias.